Vamos a hablar en esta oportunidad un poco de la previa de la aventura de Pedro de Mendoza por estas tierras del Río de la Plata. Al respecto, digamos que Solís y Magallanes, quienes habían sido visitantes circunstanciales de estas latitudes, habían visto estas tierras como un punto intermedio para llegar al Pacífico, ¿no? En busca de las especias. Caboto y sus hombres, en cambio, llegaron para encontrar en estas latitudes el tesoro de una riqueza minera que brotaba de la sierra del país de un rey blanco, de un supuesto rey blanco. Una leyenda alucinante dio el rumbo a sus barcos e imantó a sus almas. 4 años después del regreso de Caboto a España, la leyenda alcanzaba la insospechada categoría de fundamento de un contrato de conquista y colonización firmado entre el rey de España y, en las siguientes palabras, en los siguientes términos, decía lo siguiente: por cuanto vos, don Pedro de Mendoza, contrato entre el rey y Pedro de Mendoza, por supuesto, por cuanto vos, don Pedro de Mendoza, mi criado y gentil hombre de mi casa, nos hiciste relación, que por la mucha voluntad que tenéis de no servir, de servirnos, ¿no? Y del acrecentamiento de nuestra corona real de Castilla, os ofrecéis de ir a conquistar y poblar las tierras y provincias que hay en el río de Solís, que llaman de la Plata, donde estuvo Sebastián Caboto. El rey de España decía río de Solís, que algunos llaman río de la Plata. Por su parte, los portugueses afirmaban el río de la Plata, que algunos llaman río de Solís. Las dos naciones, recordemos, se expresaban precisamente al revés. Pero no se trataba de un inocente juego de palabras. De esta manera astuta, ambos países venían a defender sus presuntos derechos a una vasta región del continente sudamericano. Y esto es sencillo de entender, porque si el río se llamaba Solís, como en principio los nombres propios correspondían a los descubridores, la región pertenecía indubitativamente a España, pues había sido ella quien había enviado ese navegante. Por el contrario, si el río se llamaba de la Plata, este nombre impersonal nada alegaba en favor de España. El contrato del rey con Pedro de Mendoza, ignorando distancias, señalaba desaprensivo: y por allí calar, atravesar, la tierra hasta llegar a la Mar del Sur, es decir, hasta el Océano Pacífico, ¿no? Como se conocía en ese tiempo, y mucho tiempo después. Luego, concretando las dimensiones de la empresa colonizadora y de llevar de estos nuestros reinos a vuestra costa 1000 hombres, los 500 en el primer viaje, 500 hombres en el primer viaje, en que vos habéis de ir con el mantenimiento necesario para 1 año y 100 caballos y yeguas, y dentro de 2 años siguientes los otros 500 hombres con el mismo bastimento y con las armas y artillería necesaria, sin que ningún tiempo seamos obligados a vos pagar ni satisfacer los gastos que en ello hicierdes, más de lo que en esta capitulación vos será otorgado. Otro sí digo. Vos hacemos merced para que podáis hacer en las dichas tierras y provincias hasta 3 fortalezas de piedra, en las partes y lugares que más convengan, para guarda y pacificación de las dichas tierras. Cada una de las dichas fortalezas habéis de hacer a vuestra costa, sin que nosotros, ni los reyes que después de nosotros vinieren, seamos obligados a vos pagar lo que así gastardes en las dichas fortalezas. Hombres, víveres, artillería, barcos, animales, fortalezas de piedra, todo debía salir del peculio de Pedro de Mendoza. Y cual si fuera poco cargarle con semejante responsabilidad financiera, ¿no? Una responsabilidad financiera, económica, el rey recordaba el derecho que la corona tenía en las posibles utilidades de la empresa. ¿Cómo lo hacía? En los siguientes términos: como quiera que según derecho y leyes de nuestros reinos, cuando las gentes y capitanes de nuestras armadas toman preso a algún príncipe o señor en las tierras por donde nuestro mandado hacen guerra, el rescate de tal señor o cacique pertenece a nosotros
con todas las otras cosas muebles que fuesen halladas, que perteneciesen a él mismo, pero considerando los grandes peligros y trabajos que nuestros súbditos pasan en las conquistas de las Indias, en alguna enmienda de ellos, y por les hacer merced, declaramos y mandamos que si en la dicha conquista o gobernación se cautivare o prendiere algún cacique o señor, que de todos los tesoros, oro y plata, piedras y perlas que se hubieren de él por vía de rescate, o en otra cualquiera manera, se nos dé la sexta parte de ello, y lo demás se reparte entre los conquistadores, sacando primeramente nuestro quinto. Y en caso que el dicho cacique o señor principal matasen en batalla o después por vía de justicia o en otra cualquier manera, que en tal caso de los tesoros y bienes susodichos que de él hubiesen, justamente hallamos la mitad y la otra mitad se reparta sacando primeramente nuestro quinto. Al respecto vamos a decir que una ley dada por los reyes católicos en Medina del Campo el 5 de febrero de 1504 señalaba: mandamos que todos los vecinos y moradores de nuestras Indias que cogieren o sacaren en cualquier provincia o parte de ella oro, plata, plomo, estaño, azogue, hierro u otro cualquier metal, nos hayan de pagar y paguen la quinta parte de lo que recogieren. De ahí la mención del quinto. Como se ve, el rey consideraba las más diversas situaciones originarias del posible tesoro, y cuando generosamente aceptaba de ir a medias con don Pedro de Mendoza, no olvidaba que de la mitad cedida debía antes apartarse el quinto. El quinto debía figurar primero. Cualquier oyente no muy atento, desmemoriado, que escucha este documento que estamos leyendo, debe comprender que es un escrito que data del siglo XVI, ¿no? Esta capitulación. Y debe recordar que la palabra rescate, hoy relegada a la crónica policial de asaltantes y secuestradores, también vinculada al derecho administrativo en materia de servicios públicos y concesiones, ¿no? Derecho administrativo argentino, decimos, la palabra rescate figuraba entonces regularmente cual provechoso rubro de una guerra entre señores. Aceptando todas las obligaciones financieras que le fijaban las capitulaciones, aceptando que el presunto tesoro del presunto rescate le fuera retaseado hasta la mitad, amén del quinto real inolvidable, Pedro de Mendoza se apresuró a firmar. Lástima de esas llagas de la enfermedad que padecía, y al envejecerle los 36 años que contaba, le demoraban la partida. Su optimista futuro de conquistador de tesoros tuvo enseguida la más amplia adhesión, tan amplia que para reclutar los hombres no iba a necesitar los 2 años y los 2 viajes que decía el contrato. Como si la leyenda alucinante de la Sierra de la Plata, con su riqueza metálica, tuviera ya carácter de epidémica, de endémica también podemos decir, una especie de locura popular. En verdad no era así. La fe y la leyenda tenía un punto de razonable justificación. Cuando se firmó el contrato y organizó la expedición, acababan de exhibirse en Sevilla el oro, la plata, las perlas, entre muchos otros valores, que Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, había obtenido de los incas cuando estos pagaron, y acá aparece el término del rescate de Atahualpa, quien era su emperador. El tesoro de Atahualpa, descomunal, trastornó a los españoles. Pocos dudaban de que semejantes riquezas pudieran hallarse en otras regiones del Nuevo Mundo. ¿Por qué no aceptar que la del Plata fuera precisamente la mejor? Nombre tan prometedor lo anticipaba. Y los hombres, cuya credulidad aceptaba cualquier leyenda, acaso porque necesitaban creer en algo sobrenatural, se desesperaron por partir con Pedro de Mendoza. Vendieron los bienes y hasta la ropa para poder comprar armas y lograr embarcarse. Y esta fue un poco la previa, ¿no?, de la aventura de Pedro de Mendoza por estas tierras del Plata. Y vamos a seguir en Historias y Relatos con las aventuras que vinieron después, ¿no?, de este arribo, de esta aventura de Pedro de Mendoza.